Namaste, Satnam. Buen día, soy Yosimar Tello y soy parte de este proyecto de Anahata. Soy profesor, soy artista. Alguna vez ya hemos hablado antes y si has estado viendo los vídeos, bueno, pues has escuchado las cosas que hago. Y quería introducirlos en este segundo tema, que es el elemento agua, en este lugar, que es una rambla. Todos hemos estado cerca de uno y me interesaba mostrar como ese lado más natural, que es la relación del agua con nosotros mismos, con los seres vivos, y pensar en esta agua como algo que es fundamental para tu vida, para los seres. Siempre donde hay agua es donde hay vida, siempre donde hay un lago, un río, al lado suele haber pueblos. Y piensa en eso porque en sí, considérate como todo agua. Y también quería que viniéramos a este lugar porque hace unos meses hubo una lluvia muy fuerte y por esta lluvia el río en el que estamos se desbordó, el cauce se hizo demasiado grande y terminó haciendo un montón de desastres. Cuando vine aquí estaba hecho pedazos, o sea, de hecho este lugar en el que estamos no era tan ancho, ¿sabes? Y ahora está súper ancho. Y fue porque la principal razón es porque al no estar Almansa, el pueblo en el que estoy, tan acostumbrado a este tipo de lluvias, de tormentas, no tomó precauciones. Entonces el cauce y la rambla estaba llena de basura, que no era basura como plástico y tal, era más como hojas, ramas, árboles que no se habían talado en su momento. ¿Y qué pasa? Llueve muchísimo, es arrastrada toda esta basura por la fuerza del agua y hay un punto en el que se acumula y por esa acumulación se generan estanques. Visualízalo, ¿vale? O sea, estaba lloviendo, se generaron esos estanques y se fue acumulando y acumulando y acumulando el agua. Mientras en un lugar el agua estaba súper acumulada y generando y ganando más y más fuerza, en lo que restaba hacia adelante, el cauce seguía siendo este. En el momento en que esa agua se desborda, que ese estanque o esa presa se rompe, arrasa con todo, ¿sabes? Y ese arrasar, pues, tiró muros, rompió presas artificiales que se habían hecho, que estaban hechos con piedra, cemento, y más abajo tiró algunos árboles, pero no árboles pequeños, árboles gigantescos. Y quería tomar esta analogía y quería que viniéramos a esta zona porque entendiéramos ese aprendizaje o que fuera parte de nuestro aprendizaje, el pensar en que nosotros mismos como cuerpos de agua y nosotros mismos pensándonos como si nosotros fuéramos la rambla, acumulamos también basura. Y si pensamos en el río o en el agua como la vida, o sea, nuestro cuerpo piénsalo así, tu cuerpo es esa rambla. Y la vida en sí, o lo que llena tu cuerpo de vida, es el agua. Si en tu rambla, si en tu cuerpo tienes un montón de acumulación de basura, el agua no va a fluir, va a generar estanques, y en el momento en que la vida o la fuerza del agua te solicite o sea más potente, en ese momento tú vas a tener tantas acumulaciones que al final la vida se va a desbordar. Y piensa en ese momento a lo mejor como un golpe muy fuerte de emociones. Hay muchísimos ejemplos, cualquiera que tú te puedas dar. Puede ser la pérdida de una persona, una ruptura, una enfermedad, cualquier cosa que suceda en tu vida que represente algo muy potente, una tormenta. En ese momento, si tú no estás limpio, si tienes un montón de estanques y de lugares donde se puede acumular la emoción, al final lo que vas a encontrar va a ser un desastre. Y me interesaba que viéramos eso como la primera parte. Y me interesaba porque quería enlazarlo con la práctica del yoga. Lo que nosotros hacemos al practicar yoga básicamente es limpiar esos estanques. No para que
dejen de existir, sino para que se mantengan limpios y que el agua pueda seguir fluyendo. Es necesario tener emociones, es necesario que tengamos pequeñas acumulaciones, pero lo que no es sano es que encuentres tanta basura que el agua se acumule y huela mal. No sé si me explico. No queremos tener estanques fétidos en nuestro cuerpo. Lo que queremos es que el agua siga fluyendo y que esos centros de energía sean lugares de agua dulce, de agua que se puede beber. Y con las prácticas de yoga, que son el asana o las kriyas o la meditación, lo que tú encuentras es esa limpieza, esa pureza. Y también hay otra parte súper bonita que es algo que te vamos a proponer a lo largo de este curso, que es vivir la vida de forma dulce, que lo vincules con tu manera de ser, con tu manera de vivir, y que puedas tener una relación con las otras personas y contigo mismo de forma dulce, que lo que vivas sea porque te encanta, porque lo disfrutas, y que tú mismo seas consciente de que lo estás buscando, que estás buscando esa dulzura y que la estás viviendo cada día. Y bueno, eso lo veremos a lo largo del curso, y te iremos proponiendo pequeñas actividades o pequeñas pautas que puedes seguir a lo largo de tu día. A lo largo de este curso vas a encontrar herramientas como asanas y kriyas que te ayudarán a mantenerte sano, mantenerte clara, que las cosas que suceden en tu vida no se conviertan en acumulaciones, y que todos esos sentimientos que surgen en la vida puedas saber cómo dejar que sigan fluyendo y que no generen acumulaciones. Y de esta manera lo que vamos a lograr es tener una vida dulce, y que las cosas que nos sucedan nos ayuden a refrescarnos. Va a ser una bonita manera de mantenerte completo. Estamos en el puerto de Santa Pola, cerca del puerto donde descargan toda la sal y materiales, y voy a explicar un poco lo que es la fuerza del agua. Yo cuando embarqué en el barco tenía unos 15 años, y en ese momento pues no piensas nada de la fuerza del agua ni no tienes nada en la cabeza. Entonces, cuando ibas cogiendo más experiencia y vas viendo temporales, te das cuenta de cómo es la fuerza del mar. Cuando hay mucha tormenta, la fuerza del agua rompe sobre el barco, y no te imaginas lo que va a suceder, o sea, porque el barco va sobre las olas del mar, y las olas del mar rompen sobre el barco y saltan por arriba del barco. Entonces, muchas veces había muy mala mar, temporal, y no podíamos pescar por las noches porque es muy peligroso en las maniobras de arrastre y demás, y estábamos toda la noche con muy poquita marcha, picando la mar, proa ella, para situarnos a la mañana siguiente en el caladero donde estábamos pescando, para no desviarse el barco para un sitio y para otro. Entonces, toda esa noche es que no podías ni dormir. Los golpetazos que pegaba el mar sobre el barco y hacía crujir, porque los barcos antes eran de madera, crujían la madera y parecía que se estrechaba un poco, y cada vez que salíamos y dábamos la vuelta en popa parecía que el mar hubiera calmado. Cuando vamos en popa, el aire y el mar no se nota mucho, pero claro, cuando había que dar la vuelta, entonces empezaba a tambalearse el barco para todos los sitios, y otra vez picando a la mar, proa a ella, y los golpes, no podías dormir. Había veces que el mismo golpe te levantaba de la litera, el mismo golpe, pum, te levantaba, te suspendía de la litera. Y entonces la mar es que no puedes ir en contra de ella. Cuando hay mucho temporal hay que saber
cómo tratarla, porque te puede dar un disgusto. De hecho, ha pasado muchas veces, que han ido barcos han dado la vuelta, se han ido al fondo. Bueno, las herramientas, por experiencia, el patrón siempre suele ser, tiene que tener más experiencia, mayor, un hombre mayor, y entonces nos da la experiencia de las vivencias que han tenido y las prácticas que han hecho al estudiar para patrón. Entonces, cuando hay proa a la mar, o sea, cuando hay mucha mala mar, hay que tener, cuando vas proa a ella, muy poquita marcha, porque si tú vas mucha marcha, si tú, por ejemplo, con un coche vas a 100 por la carretera y hay viento en popa de delante, pues el golpe es más fuerte. Entonces el barco va muy poquito a poco, solamente para mantener el rumbo, porque si no, y no hay que cruzarse al mar, porque si no hay peligro de volcar el barco. El zigzag lo hacen más los barcos de vela, porque los barcos de vela no pueden ir proa a la mar, proa al viento. Tienen que hacer unos zigzag a la izquierda, o sea, a babor o a estribor, ¿sabes? Y eso sí que lo hacen los barcos de vela. Nosotros lo que normalmente hacemos para librar lo que es el temporal, siempre ir, nosotros decimos un poco amurados, quiere decir que no vas siempre de proa a él, sino que vas dándole un poquitín de lado, a un lado y a otro. Es lo que solemos hacer. Bueno, antiguamente no teníamos los medios que hay ahora. Ahora hay muchos más medios, te dan los temporales por franjas horarias, pero en aquel entonces, te estoy hablando de hace 40 años. En 40 años nosotros no teníamos pocos instrumentos, solamente teníamos que la costera, por ejemplo, Rayo Tarifa, Las Palmas, Tenerife, las costeras del radio nos daban que próximamente había un temporal en esta zona, aquí y allá, pero nosotros lo que hacíamos era, estábamos en puerto y veíamos que el mar había calmado, porque los partes meteorológicos no lo daban muy justo. Entonces nosotros salíamos al mar y cuando ya llevábamos unas cuantas horas navegando, veíamos que el mar cada vez iba más y tal, entonces dábamos la vuelta y volvíamos otra vez a puerto. Pero era la única forma de saber si podíamos pescar o no podíamos pescar. No es lo mismo una tormenta que una marea. Por ejemplo, la tormenta se origina en la superficie. Cuando hay mucho viento, tú lo puedes comprobar en las playas, que cuando hay mucho viento hay mucho oleaje en la playa y tal. Entonces, las mareas son corrimientos de agua que van por bajo de la superficie del agua. Entonces, aquí tenemos el mar Mediterráneo, que es un mar cerrado, y todos los días hay 2 mareas de entrada y 2 de salida en el estrecho de Gibraltar. Entonces, cuando hay una marea que está vaciando, digamos, del Mediterráneo hacia el Atlántico, y tenemos el viento de poniente, se junta por bajo una marea que va vaciando del Mediterráneo al Atlántico, y otra, el viento, que es donde está el temporal, que está entrando al Mediterráneo. Entonces, ahí en medio de esas dos, entre la marea y la tormenta, se origina una cantidad de olas gigantescas, sobre todo en el estrecho, porque es un paso muy estrecho, como ya el nombre indica, y hay marea y viento en contra. Entonces ahí se forman unas olas impresionantes y hay que saber cómo gestionarlas. Entonces, aunque no existan carreteras, en el mar suelen haber carreteras ficticias. O sea que cuando el barco está saliendo del Mediterráneo al Atlántico, tiene que ir por la costa española. Y el barco que entra del Atlántico al Mediterráneo tiene que ir lo bastante apegado a la costa de Marruecos.
Entonces así hay una entrada y una salida y cada uno coge su derecha. Es como si fuera una carretera o una autopista en medio del mar. Lo más grande que pasé fue mismamente en el estrecho de Gibraltar, porque teníamos la pesquera ya hecha, teníamos las bodegas ya prácticamente para hacer un turno que dejamos son 8 o 10 días y teníamos que ir a vender a Algeciras, a hacer la venta de Algeciras. Entonces ahí pues nos cogió un temporal porque había levante, había viento de levante, temporal de levante y al mismo tiempo teníamos marea de poniente. Entonces, es como antes he dicho, esas olas gigantescas que se formaban ahí y la bruma del agua y lloviendo y demás, no teníamos visibilidad. Y entonces yo iba de patrón en el barco y en el barco hay un patrón de costa, digamos, y el otro es patrón de pesca. Entonces dijimos a toda la tripulación cerrarlo todo y para pasar el estrecho de Gibraltar, que estuvimos, normalmente se pasa 2 horas y media por ahí, estuvimos 8 horas para poder cruzar por la parte de Marruecos y solamente estábamos 2 arriba del puente de mando, el patrón de pesca y yo que iba al timón. Entonces el patrón de pesca lo único que hacía era darle marcha cuando estábamos en el seno de la ola y cuando íbamos a subir a la cresta le dábamos marcha atrás para que el barco no saliera despedido. Y entonces así durante avante y atrás estuvimos 8 horas para pasar el estrecho de Gibraltar. Bueno, en todo esto está claro que después del temporal, unos días, 2, 3, 4, 5 días de temporal, viene la calma. Y entonces ahí había un dicho que nosotros decíamos que cuando estaba la mar en calma lo disfrutábamos, porque es un placer. Pero claro, siempre pensábamos que después de la calma no puede haber más calma, sino no hay más calma, sino más tiene que venir mal tiempo. Entonces, cuando había temporal, el primer, segundo día lo pasábamos mal, pero el tercer día ya va mainando, ya estamos contentos porque viene la calma. Y en la calma pues parecía todo lo contrario. Los 2 primeros días lo disfrutábamos y a los unos cuantos días, cuando veíamos que el mar se ponía feo, dice, ya está el temporal otra vez ahí. Ahora, después, como estábamos hablando, el temporal lo tenemos ahí y cuando llega la calma, entonces todo el mundo está más contento. ¿Por qué? Porque puedes trabajar en mejores condiciones. Si es verano, solemos poner un toldo que cubre todo el barco y se está de maravilla, parece que esté en la playa, la brisa del mar, como si no hubiera pasado nada. Es una maravilla. Incluso para cuando, por ejemplo, cuando hay que comer, el barco se está moviendo en mal tiempo durante todo el tiempo, no puedes comer bien. Y entonces cuando es calma, el mar no se mueve y puedes comer tranquilamente. Eso es un placer. La mar es una gozada cuando es calma, pero cuando hay mal tiempo hay que pasarlo también, hay que pasarlo.